aunque en realidad Navidad fue ayer. Hoy el Señor, no sé por qué, lleva toda la semana poniéndome en el corazón que hablara de la Navidad. La Navidad que viene del latín navitas, navititatis, que significa nacimiento. Y es curioso porque el nacimiento que además con las fiestas que celebramos en estos tiempos, alguno diría que tiene que ver, ¿no? Porque parece que las fiestas ya han derivado en el Corte Inglés y los grandes almacenes para hacer muchas compras, en juntarnos y hacer grandes comilonas y cosas por el estilo, y parece que al final la Navidad se ha reducido solo a eso. Pero precisamente por lo que la palabra significa, hoy me gustaría además que habláramos de lo que en teoría se supone que tendría que ser la Navidad. ¿Y por qué se llama Navidad? Porque si solo se tratara de unas fiestas de otra índole, pues se podría llamar las fiestas de los regalos, por ejemplo, o las fiestas de las familias o algo así, o de los amigos, de las reuniones. Bien, es verdad que su origen en un principio en estas fechas es de origen pagano, las fechas, no lo que es la Navidad en sí, pero porque recuerdan las fiestas romanas del dios, no sé si era Saturno o Baco, uno de estos, ahora no me acuerdo, me falla ya la memoria. Pero las fechas son de origen pagano y lo único es que los cristianos en un momento dado pues la hicieron suya de alguna manera, o al menos la Iglesia Católica oficial en aquella época, porque claro, por la Edad Media, incluso un poco después, pues no había la división que hay hoy. Y bueno, lo que la historia nos enseña, de que no vamos a entrar ahora tanto en detalles de ese tipo, se empezaron a cristianizar de alguna manera y a darle un significado distinto. Y aunque bien es verdad que, como digo, en sus fechas el origen es pagano, sí también es verdad que hay un mensaje que tiene que ver con el cristianismo y lo que la palabra del Señor dice. Como he dicho antes, la palabra Navidad viene del latín navitas, navitatis, que no me sale el palabra, y significa el nacimiento. Nacimiento, pero yo haría dos preguntas aquí. ¿El nacimiento de qué o de quién? La palabra nacer significa salir, o por eso también se suele decir dar a luz, es decir, el nene o la criatura que está en el vientre de su madre sale fuera, deja ese lugar seguro, el vientre, donde está oculto además, y sale fuera del cuerpo de la madre y comienza, digamos, por decirlo de alguna manera, a vivir una vida, su vida, conforme se vaya desarrollando. Pero la Navidad, el nacimiento, es curioso que no es un nacimiento, sino el nacimiento, la Navidad. O sea, hace referencia a un nacimiento en especial.
¿Y a qué nacimiento en especial hace referencia? Pues hace referencia al nacimiento de una persona muy especial, que fue y es tan especial que realmente la historia se ha dividido en antes de él y después de él. Y a veces no sé si meditamos y pensamos lo que esto significa, porque incluso aunque la historia del mundo, incluso entre gente que no es cristiana, se habla de antes de y después de, no es menos cierto que a veces los que nos llamamos cristianos perdemos de vista lo que esto supone, hermanos. Porque si bien es verdad que la culminación, y a lo que normalmente sí hacemos mucha referencia, que es la culminación del ministerio de Cristo, es la cruz y la resurrección sobre todo, no es menos cierto que por pura lógica ni la crucifixión y muerte ni la resurrección habrían sido posibles si no hubiera habido un nacimiento. Y la crucifixión y la muerte del Señor no es la única parte de su ministerio. Es verdad que es la más importante porque es la que da cumplimiento con hechos al pago de la deuda y a la liberación de nosotros del pecado. Pero no fue lo único que Jesús hizo a nuestro favor, hermanos. Como he dicho antes, el nacimiento, entre otras cosas, implica dar a conocer lo que estaba oculto. ¿Y qué puede significar espiritualmente esto en Jesús? ¿Qué fue lo que Jesús, digamos, nos muestra que estaba oculto? Pues él mismo lo dice. Hay un versículo en el que él dice que el que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque el Padre y yo uno somos. Es decir, que el Señor, al nacer y querer hacerse como uno de nosotros, cosa que quizás ahora comentemos un poco porque tampoco nos paramos a pensar, pero al hacerse como uno de nosotros, el Señor nos muestra algo, nos da a conocer algo que estaba oculto, es decir, quién y cómo es Dios, qué clase de personalidad tiene, qué clase de ser es. Y gracias a que Jesús nació, y además nació como uno de nosotros, tomó nuestra naturaleza como un ser humano, cosa que a mí me produce un sentimiento especial, porque solamente este hecho debiera hacernos pensar y exclamar, como decía David, y no me extraña que lo dijera porque yo a veces me identifico con él, cuando dice: Señor, ¿pero qué es el hombre para que en él pienses y tengas de él memoria? Si somos como los granos de la arena de la playa, si no somos nada al lado tuyo, y sin embargo tú de ti mismo has querido pensar en nosotros y acercarte a nosotros, y todavía has ido más lejos, participar de nuestra naturaleza, y parece que todavía eso no era suficiente,
y haciéndose como uno de nosotros se hace como el más humilde de nosotros, como el más perseguido, como el más vilipendiado, sufriendo, y has participado de toda nuestra naturaleza en toda su intensidad, para que de alguna manera también supiéramos lo mucho que nos amas, lo mucho que nos tienes en el corazón. Y solamente este hecho, hermanos, debería de llevarnos a algo que creo que es lo que más tendríamos que hacer en un día como hoy, en estas fiestas que celebramos, que es dar gracias, hermanos. No sé cuántas veces damos gracias por las cosas, se están perdiendo ya también, incluso entre las buenas costumbres, el ser agradecidos, el dar las gracias a la gente cuando nos hace algún favor. Pero quizás estas fiestas, más que toda la parafernalia comercial y otras cosas que hay hoy, porque incluso cuando nos juntamos la familia, se me ocurre, por ejemplo, hermanos, cuando estamos todos juntos, ¿qué hacemos en esas comidas y en esas reuniones? Solamente nos limitamos a comer, a beber y a contarnos a lo mejor anécdotas o cosas, sí, está bien, pero ¿cuánto de nuestro tiempo aprovechamos ya que estamos juntos para darnos gracias unos a otros? Para pedirnos perdón por si hemos ofendido o sin darnos cuenta incluso hemos maltratado a alguien. ¿Cuántos en estas fiestas dedicamos a estrechar más lazos? Y cuando digo lazos no me refiero a tener simples conversaciones, sino a decir, pues mira, no sé, yo me gustaría en mi vida esto, es decir, acercarnos más unos a otros en lo íntimo y en cosas que fortalezcan nuestra unión. Aprovechemos también, que tampoco lo pensamos mucho, todo lo que está pasando, que más bien a veces sirve incluso para separarnos. Es curioso cómo se manifiesta muchas veces nuestro egoísmo, incluso hasta en medio de nuestras familias, nuestra propia carne y nuestra propia sangre. A veces, no, este está ahora con el virus, tal, y parece que fuéramos ahí como unos apestados. Pero incluso aunque físicamente por prudencia nos separemos, hasta 2 metros de distancia se pueden hablar y decir muchas cosas. Y más bien quizás sería una buena oportunidad para que, de hecho yo lo estoy viviendo ahora en mi casa, todos sabéis, ya lo hemos comunicado por el WhatsApp, que Elisheva ha dado positivo, los demás ya os comunico que hemos dado todos negativo. En principio solo Elisheva ha dado el positivo, pero vuelvo a decir, el que esté, por ejemplo, como ahora en un cuarto aparte, no significa que sea un apestado al que no podemos hablar o al que no podemos dirigirnos, al que no podemos hacerles ver de alguna manera que aunque físicamente no nos podamos acercar, y vuelvo a decir por prudencia, no por otra cosa, pero que estamos con ese ser querido, que estamos con esta persona, y que para nosotros no es solamente un cuerpo enfermo, para nosotros en este caso es una hija mía que ha salido de mis entrañas en parte y que forma parte de mí, de mi naturaleza. Y estas son cosas que no sé si a veces pensamos, pero que creo que por lo menos entre los cristianos debería de formar parte de lo que es la verdadera Navidad.
porque el Señor, hablando de este mismo tema, cuando nos vio a nosotros, podía catalogarnos de que nosotros somos unos apestados porque estamos infectados con un virus que se llama pecado. Y ese virus a él pues podría afectarle y podría decir, bueno, yo a esta gente ni me acerco ni quiero saber nada de ellos porque están todos infectados y apestados y yo no me quiero contaminar y ahí os quedáis y apañaos vosotros como podáis. Pero el Señor, sin embargo, dijo, no, yo me voy a acercar a ellos, tengo que buscar una manera de hacerlo de forma que yo no me infecte, pero que yo pueda sanarles. Y esta es la maravilla de la Navidad. Él se hizo como uno de nosotros, pero lo hizo de una manera que no se contaminara con el pecado, y manteniendo las distancias espirituales para no contaminarse y no caer en el pecado, sí se acercó a nosotros en lo físico, nos hizo ver lo mucho que nos amaba, nos hizo ver que no estamos solos, que a pesar de la distancia y a pesar de la barrera supuesta del pecado, Él está por nosotros y que además Él iba a darnos la victoria sobre el virus del pecado, lo iba a matar y nos iba a rescatar a todos los que quisiéramos. Y así lo hizo, y en la cruz venció, derrotó al mal, derrotó al pecado, nos limpió a nosotros, nos puso su suero de la vida, que es su sangre preciosa, su sangre gloriosa, nos cubrió con ella, nos limpió con ella y nos libró de este virus que sí que es verdaderamente mortal, destructivo, que nos lleva a la muerte total. Y gracias a que Él hizo eso, como hemos leído en el texto, niño nos es nacido, hijo nos es dado. Tampoco pensamos mucho en esto, hermanos, pero es tremendo. A mí se me conmueven las entrañas cuando pienso que Dios nos ama de tal manera que se ha dado Él mismo en su Hijo. Es decir, no ha podido dar más, ha dado todo lo que tenía. ¿Qué hay más grande que Dios? No hay nada ni nadie más grande que Dios. O sea, Dios ha sacrificado todo lo que tenía por nosotros. Hermanos, no sé si somos conscientes de esto. Yo creo que deberíamos de pasar todo el día de hoy simplemente dándole las gracias, agradeciéndole, alabándole, adorándole, diciéndole, Dios mío, si es que lo que tú has hecho por mí no lo ha hecho nadie. Es que es algo único, es que es algo especial. Y vuelvo a decir, pasarnos el día así, dándole todas las gracias, toda la gloria, toda la honra, porque se lo merece de verdad. Y además Dios no es como nosotros. Él no habla de boquilla, Él lo que habla y lo que dice lo cumple. Y a las pruebas me remito. Y si algún sentido tiene la Navidad que la celebremos los cristianos es este, porque si a la Navidad la vaciamos de su verdadero sentido, de su contenido espiritual, de lo que significa, de lo que está detrás, y de permitirnos dar gracias a Dios, pues sinceramente no sé para qué celebramos la Navidad. Estaríamos como el mundo, simplemente, venga, vamos a beber, a comer y a engordar, y poco más. Si algún sentido tiene que los cristianos celebremos la Navidad, ese sentido evidentemente solo puede ser el de que Cristo nos ha nacido porque
porque salió del corazón de nuestro Padre y nos es dado a nosotros. Piensa en lo que esto significa. Cristo ha venido como el único y verdadero regalo, es decir, algo que Dios nos ha dado gratis. Lo que pasa que como el propio Cristo dice, Cristo es Dios con nosotros, es decir, Dios el Padre se da a sí mismo en Cristo, porque el Padre estaba en Cristo, en el Espíritu, haciendo la obra y dándose a nosotros, porque el Padre y el Hijo y el Espíritu son uno, no hay diferencia. Su comunión es perfecta, total y es eterna, y además dura las 24 horas del día, es decir, es una comunión que no tiene fisura de ningún tipo. Y nos ha sido dado a nosotros para hacernos partícipes de Él, de su naturaleza. Hermanos, yo no sé, esto es tan grande que a mí personalmente me desborda, pero este es el verdadero sentido de la Navidad, hermanos. Y es lo que os animo a que hoy expreséis. Estéis con vuestros familiares, estéis con amigos, recordad lo que Cristo ha hecho o hizo un día, no sabemos que no fue un 25 de diciembre, pero eso es lo de menos también. Lo importante es que sí lo hizo, vino por nosotros, para nosotros, y se entregó a nosotros para rescatarnos a nosotros. Recordémoslo y tengámoslo presente a la hora también del trato con los demás, como he dicho. Que nos sirvan estas fechas no solo para beber champán y brindar y solamente para estas cosas, sino para estrechar lazos, para ministrar a los demás con amor. Y sobre todo, vuelvo a decir, es una magnífica oportunidad para que a todos aquellos que a veces la sociedad considera como apestados, y desgraciadamente también a veces nosotros mismos, es hora de que si no físicamente, espiritualmente, al menos sí nos acerquemos y los bendigamos en el nombre de Jesús. Bueno, no os voy a decir nada más, quizás podríamos hablar horas y horas sobre este tema, pero como os he dicho antes, no sé por qué, pero el Señor lleva toda la semana poniéndome en el corazón que tenía que hablar de la Navidad, de lo que significa para los cristianos y de que el único sentido que tiene para un cristiano celebrar la Navidad es que Cristo ha nacido. Todo lo demás, toda la parafernalia y toda la pompa, por muy a veces disfrazado de falsa espiritualidad, a mí personalmente, yo respeto a todos, pero no me gusta nada eso de la magia de la Navidad, porque la magia es para los brujos y para los de las tinieblas. Nosotros no creemos en la magia, nosotros creemos en el poder real de Dios que se mueve por medio de nuestra fe. Eso es lo que creemos y eso es lo que confesamos. Así que una bendición muy grande para todos y feliz, muy feliz Navidad, feliz nacimiento de nuestro Mesías a todos vosotros. Amén.